Pasamos al punto quinto, dictamen sobre tarjeta joven de transporte. Una falta para Barcelona. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una tarjeta joven para menores de 30 años. Una medida que, entre otras cosas, pretende la empleabilidad de los jóvenes, el movimiento geográfico para estudiantes y la fijación de la población. Dicha tarjeta tiene varios descuentos dependiendo de las condiciones familiares. Todo esto nos parece una buena iniciativa si no fuese porque dicha tarjeta es solo aplicable en distintos consorcios de transporte. Por lo que los jóvenes que viven en Algarrobo, que ya pagan el billete más caro que cualquier otra casilla en un pueblo que pertenezca al consorcio, vuelven a estar discriminados con esta medida. Cualquier joven de Algarrobo que adquiere esta tarjeta joven tendrá descuentos en el autobús si se incorpora a partir del Rincón de la Victoria en adelante. Sin embargo, en la línea regular de Algarrobo no les es aplicable esta medida. En la actualidad, además, son numerosos los jóvenes que se desplazan fuera del municipio para estudiar y que al tratarse de institutos diferentes a los de referencia, no tienen transporte escolar, con lo que lo hacen en diferentes formas de transporte alternativo con el correspondiente gasto que esto supone para las familias. Y que si bien cuentan con una importante ayuda y colaboración implantada por el Ayuntamiento de sus propios fondos, también quedan fuera de esta tarjeta de transporte de la Junta de Andalucía para menores de 30 años que podría venir a suponerles una aportación más a sumar a las que ya les ofrecemos y que por tanto supondría un beneficio para la economía familiar. Sí, no, porque me equivoqué, la que puse yo no estaba sin modificar, no tenía los nombres y entonces le subí después la subí trabajando de la comunicación. Pero vamos, la base. Desde el municipio de Algarrobo nos queremos sumar a las localidades de fuera del área metropolitana de Málaga, que llevan varios años solicitando la inclusión de los mismos en el Consorcio de Transporte de Viajeros de Málaga, ya que esto sería una solución para poder hacer más uso del transporte público. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Algarrobo propone para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Junta de Andalucía a hacer extensiva la tarjeta joven de transporte a todos los jóvenes de Andalucía y que se puedan beneficiar de esta medida incluso aquellas líneas de autobuses que no estén dentro de los distintos consorcios de Andalucía. Segundo, instar a la Junta de Andalucía la inclusión de Algarrobo en el Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Málaga. Y tercero, dar traslado a la Delegación Provincial de Transportes y al presidente de la Diputación Provincial de Málaga. En este caso, como también se ha dado lectura, es simplemente, bueno, como hemos dicho, hay una ayuda destinada a los jóvenes al transporte, sobre todo al transporte educativo, que es una tarjeta de transporte, pero para poder beneficiarse los jóvenes de eso tienen que estar dentro de un municipio que esté integrado en un consorcio de transporte, cosa que no, por ejemplo, en la Sarquía no nos ocurre porque el consorcio de Málaga coge a Málaga y el área metropolitana, Rincón de la Victoria y algunos municipios colindantes. Entonces ya había varios años que otros municipios, sobre todo de la Sarquía interior, están tratando de conseguir que también se integren dentro de ese mismo consorcio para poder obtener los beneficios, tanto en cuanto pues, los municipios más alejados o más separados de grandes urbes como Málaga, pues tienen más complicado el tema de la comunicación con esas áreas. En vista de las políticas que tanto se están extendiendo en las diferentes administraciones relativas a la despoblación, pues se piensa que es una buena opción para facilitar evitar ese despoblamiento, es decir, que los municipios con una comunicación pues, un poco peor tengan facilidades para que sus vecinos y vecinas se puedan mover con mayor facilidad y no tengan que desplazarse a Málaga para buscar esa comunidad que no tienen en su municipio. En este caso, como digo, bueno, pues son municipios que han estado estos años trasladando esas quejas, pues nos han pedido apoyo al resto de municipios. Entendemos que es ciertamente verdad, nosotros lo vivimos, como se dice en la exposición de motivos, pues con muchos estudiantes de nuestro municipio que no tienen que ir a la Universidad de Málaga o que tienen
institutos que no son los que, digamos, están adscritos al área nuestra y por tanto no cuentan con transporte escolar, porque si hay en la Junta de Andalucía cubre el transporte escolar a institutos que sí están dentro de su influencia, pero a otros no, y es verdad que a las familias les cuesta un gran esfuerzo económico poder llevar a su hijo bueno, que puedan realizar esos estudios. En muchos de los casos se han agrupado y han buscado alternativas, contratando por su cuenta transporte, empresas de transporte, con lo que supone el gasto de un autobús para a lo mejor 5, 10 o 15 personas. Y bueno, desde el Ayuntamiento del área, en este caso la Concejalía de Educación, pues es verdad que se ha hecho un esfuerzo por tratar de ayudarle a pagar casi un 50% casi, ¿no? Pues sí, el 60% del transporte para facilitarle, porque ciertamente es una cantidad bastante elevada para una familia. Entonces, bueno, lo único que queríamos es sumarnos a esta propuesta que se hace desde los municipios, porque entendemos que Algarrobo se puede beneficiar también, y lo que traemos simplemente es bueno, mostrar esa alternativa o trasladarle esa propuesta a la Junta de Andalucía para que esa ayuda que han prestado a los jóvenes pues no solo se reduzca a los que pertenecen a municipios que están integrados en consorcios de transporte y también puedan beneficiarse de manera igual cualquier joven de Andalucía, independientemente de si está en el municipio o no, de esas características. Tiene la palabra el portavoz ciudadano. A nosotros nos parece una idea muy buena. Creo que para los jóvenes de nuestro municipio es una ayuda bastante importante, por lo tanto nuestro voto va a ser favorable. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Nuestro voto va a ser a favor, pero tenemos algunas cuestiones. Interrumpí antes a la secretaria porque cuando estaba haciendo lectura de la moción no coincidía con lo que yo tenía. Y claro, digo, a ver, no sabían que iba a deparar al final el documento, porque bueno, en la moción que teníamos nosotros se hablaba de que llevábamos varios años en Algarrobo solicitando formar parte del consorcio y claro, en ningún momento recordaba yo que así lo hubiéramos hecho. Y efectivamente he consultado con el gerente del consorcio y no se había hecho para hacerlo, y es algo que un poco de manifiesto ya al hilo. Tenemos que aprobar por el Pleno una solicitud de incorporación, una propuesta formal, no solo una declaración de intenciones como en una moción, que no deja al final de ser una declaración de intenciones de lo que queremos hacer. Lo digo porque quizás haya que elaborar esa propuesta para realmente mandarla a la Delegación de Transportes para que empiecen a tener conocimiento de esa inquietud que tiene nuestro ayuntamiento. Y además, bueno, en 30 años prácticamente que tiene de vida el consorcio, como se ha hablado, nace con 14 municipios, que son lo que se considera el área metropolitana de Málaga capital, y en lo que forman, y es verdad que en los últimos años se han incorporado 5, y otros 2 que están trabajando ya sobre ellos, como uno de ellos es Belén Málaga, que es efectivamente el que más nos interesa, porque para poder entrar en el consorcio de transporte tienes que tener como vecino uno que ya lo esté. Es decir, que si Belén Málaga no entrara en el consorcio de transporte por alguna razón, nosotros no podríamos hacerlo porque no somos colindantes. Es decir, que tenemos que al final esperar a ser colindantes de algún municipio para poder acceder, porque pues esas son, digamos, las reglas, ¿no?, para poder pertenecer al consorcio. Nos parece oportuno tanto que se amplíe el bono joven a todos los jóvenes, independientemente que sea para estudiar como que sea para trabajar, sino estando en la edad que se puedan beneficiar de ese bono joven, que se extienda independientemente de que sea el consorcio o no, nos parece positivo, y por supuesto pues bueno, pues empezar a trabajar en esa posible incorporación para cuando en Málaga, que ya están trabajando, porque hay que hacer una serie de estudios económicos, etcétera, que redundan en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento pasa a tener también un coste por estar en el consorcio de transporte. Pues hay un trámite que tendremos que pasar, y bueno, pues animo a que se traiga por parte
del gobierno, pues quien pueda hacerlo, una propuesta al pleno en firme para empezar a solicitar esa incorporación al consorcio. Y por último, pues, no voy a hacer algo más, se me ha ido. Nada, que efectivamente nuestro ayuntamiento ahora mismo pues ofrece ayudas para estos jóvenes universitarios que estudian formación profesional, etcétera, que ya, pues bueno, por poner en valor también que cuando estábamos en el gobierno empezamos a hacerlo y a lo que se le ha dado continuidad porque realmente es algo bueno y que de este modo pues ayuda a todos nuestros jóvenes.